Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Recordando a Gurdjieff, libro segundo, capítulo 9. Cuando hablaba de los Estados Unidos en los tiempos modernos, Gurdjieff hacía ocasionales referencias a los nuevos dioses americanos, o sea, los científicos, y más en particular a los dioses personales, médicos y psiquiatras. En su opinión, los médicos eran una especie peligrosa, ya que aun cuando solían motivarles los más elevados principios, como el de salvar vidas, sabían muy poco sobre la humanidad y casi nada sobre la interrelación de mente, cuerpo y emociones. Además, su objetivo, según él, no era ayudar ni salvar a la gente, sino erradicar la enfermedad. Decía que el hombre no solo era el principal, sino tal vez el único organismo que interfería de modo constante en el equilibrio de la naturaleza, actividad muy peligrosa en cualquier circunstancia y en especial cuando un hombre no sabía lo que hacía y ni siquiera tomaba en consideración a la naturaleza. La naturaleza, solía decirnos, era infinitamente paciente y se adaptaba de continuo a las tensiones que le imponían las maquinaciones del hombre, sobre todo las que llevaban a cabo los científicos. Pero advertía Gurdjieff que a la larga la naturaleza se vería obligada a desquitarse, por así decirlo, y a imponer su equilibrio y armonía al ser humano. En cuanto a los médicos y a la enfermedad, pecaría de imprecisión si afirmara que Gurdjieff abogaba por la eutanasia o que la prevención de las enfermedades le parecía un mal objetivo. Sin embargo, no hay duda de que la prolongación de la vida humana en cualquier circunstancia posible y a toda costa era para él inútil y objetivamente inmoral. Cada vida tenía, según él, un propósito y un ritmo propios, y únicamente nuestro miedo anormal a la muerte y el considerarla no solo como algo temible, sino también como algo, entre comillas, malo, nos impulsaba a tratar de prolongar la vida física, fuera como fuera. Esto resultaba especialmente desprovisto de valor, dado que la vida, tal como la conocíamos, tenía poco sentido o propósito consciente, aún para quienes gozaban de buena salud y no se veían amenazados por la enfermedad ni por una muerte inminente. Le interesaban las estadísticas referentes a las principales enfermedades, o sea, los más importantes asesinos, y decía que el predominio de las afecciones cardíacas y del cáncer, por ejemplo, era propio del tipo de civilización que habíamos creado y en la que habíamos de vivir. Estas dos, entre comillas, plagas, junto con los achaques y molestias menores que no eran mortales, eran, casi de manera invariable, la consecuencia de vivir en un ambiente poco armonioso, sometidos a tensiones y presiones constantes. Muchos de los seguidores de Gurdjieff se sentían deprimidos cuando repetía que los seres humanos solo podían aprender y cambiar hasta que llegaban a una cierta edad, por lo general hacia los 20 años, de cierto tipo de madurez que coincidía con el momento en que dejaban de crecer de manera automática. Cuando se alcanzaba ese punto, la vida no era más que una especie de proceso estancado, como el aflojamiento de un muelle o resorte, y nada nuevo podía absorberse ni aprenderse. Gran parte de sus seguidores habían abrazado las enseñanzas de Gurdjieff después de haber rebasado esa, entre comillas, madurez, y entonces no solo se deprimían al oír sus palabras, sino que normalmente
se las arreglaban para interpretarlas de un modo completamente distinto, dándoles un sentido que les permitiera conservar la esperanza y el ánimo. En una ocasión comenté a Gurdjieff que había visto en el Prioré, en varios grupos y ahora en Nueva York, a muchos que, en mi opinión, interpretaban sus ideas de tal modo que les dejaran esperanza y, entre comillas, buenos sentimientos, y a menudo, a causa de esas interpretaciones, evitaban enfrentarse con la verdad o el hecho que él quería resaltar. Me contestó que era importante no juzgar con demasiada dureza a los demás, que no se les podía quitar la esperanza y que, si de ese modo podían seguir interesados en sus enseñanzas, llegarían, tal vez con el tiempo, a aprender algo valioso. Tal vez no para esta vida, pero sí para la siguiente. También dijo que esa tendencia a, entre comillas, interpretar, a hacer sus teorías más digeribles, indicaba lo necesitadas que estaban ciertas personas de seguridad, dirección o aprendizaje de algún tipo, y que no había que despreciar esa necesidad. Añadió que aunque un individuo fuera capaz de influir en los pequeños detalles sobre otros muchos individuos, en el sentido definitivo, un hombre solo podía transmitir el conocimiento adquirido a otro hombre. Esta era una de las grandes pruebas con las que se encontraban todos los maestros a través de la historia. Según Gurdjieff, a medida que uno se desarrollaba y aprendía en la vida, llegaba a saber que el sufrimiento propio no era nada si se comparaba con la necesidad de contemplar el sufrimiento, en apariencia innecesario, de los demás. En cierto sentido, lo más duro de la vida era la incapacidad para aliviar el sufrimiento ajeno. Lo peor era que la mayor parte del sufrimiento humano carecía de valor, pues nunca servía para un propósito útil, nunca se experimentaba conscientemente por una meta adecuada. En vez de utilizar el sufrimiento para el desarrollo de la conciencia superior, los hombres dedicaban todo el tiempo en buscar y emplear cuantos medios estaban a su alcance para aliviar un sufrimiento que en cualquier caso no podía aliviarse. Prosiguió diciendo, y lo repitió después en sus escritos, que si un individuo lograra vivir con el conocimiento y la conciencia constante de lo inevitable de su propia muerte, daría un gran paso en el camino de su propio desarrollo y de la preparación para el verdadero aprendizaje. La triste realidad era, según él, que eso resultaba imposible. En ciertos estados a los que el hombre se ve sometido, le es posible desear la muerte y el fin de todas sus luchas y tribulaciones, pero ese deseo es algo muy distinto de la aceptación consciente de la implacable e innegable inevitabilidad de la muerte de uno mismo. Se puede imaginar la muerte de otros, incluso la de aquellos a quienes está muy unido, pero nunca la propia. Durante aquel periodo de su estancia en Nueva York, recuerdo haber experimentado la fuerte impresión de que Gurdjieff, aunque en un sentido externo me parecía un profeta de la destrucción, el desastre y la desesperanza, producía un efecto muy esperanzador y alentador. Cuando le hablé de esa paradoja, me recordó que me había dicho con frecuencia que mirases las cosas, entre comillas, al revés, y que no olvidase, entre comillas también, la otra cara de la moneda. Esa misma paradoja, ese palo con dos extremos, si bien podía ser peligroso, era asimismo un instrumento muy útil, ya que podía dar un estímulo de tanta intensidad que a veces nos proporcionaba la fuerza y la energía necesaria para luchar contra los obstáculos que parecían imposibles de superar.
Añadió que cualquier esfuerzo que no fuera, entre comillas, sobrehumano, carecía de valor y afirmó, una vez más, que en cierto sentido la única esperanza para el hombre era luchar por conseguir lo, entre comillas, imposible. Y lo único que merecía la pena era lo que no podía hacerse. Finalizó aquí el capítulo 9 del libro segundo de Recordando a Gurdjieff. Muchas gracias por haber escuchado.